Aguilares, en esa época, el año 72, Aguilares es un centro comercial. Es una ciudad de una enorme actividad comercial por la situación geográfica donde se encuentra, entre San Salvador y Chalatenango. Y también tiene conexiones con Suchitoto, que es otra ciudad muy comercial. Por lo tanto, hay una enorme actividad comercial, pero hay una zona rural muy grande numéricamente hablando, campesinos. Gente campesina que vivía al borde de la existencia, en la miseria, porque tenía unos pequeños terrenos poco fértiles, pedregosos, de ladera, donde cultivaba maíz o frijoles. Eso le daba para mal comer. Criaban algún cerdo o algunas gallinas para vender en caso de emergencia. Y tenían que completar esa labor ingrata, dura, con el trabajo en la finca, en la finca de caña de azúcar. Ahí la zona tiene plantaciones de caña de azúcar y tiene 2 ingenios o 3, ya no recuerdo, 2 ciertamente grandes. Y a los campesinos tienen que trabajar ahí para tener dinero en efectivo, con el cual pagar medicinas, consulta médica, para pagar transporte, lo que entra en la economía capitalista monetaria. Les pagaban mal, les ponían unas tareas inmensas que no podían realizar, les pagaban menos por eso, no les pagaban el 7º día, no les pagaban horas extras. Bien, era una situación bastante desesperada era un Salvador que ahora no se reconoce porque era muy rural, muy campesino todavía, donde esta población vivía al borde entre la vida y la muerte, precisamente por esta economía de agroexportación, en el caso de Aguilares en concreto la caña de azúcar. Ese contexto hace que cualquier tipo de pastoral encarnada en la gente que hable de la salvación como liberación de todo tipo de opresión personal y colectiva, eso era explosivo. Pero eso Rutilio lo sabía, eso no le dio miedo. Después la situación se complicó, precisamente por las condiciones socioeconómicas de la parroquia. En la parroquia estaban 3 grandísimas haciendas. Está la Cabaña, con más de 6.000 manzanas de caña. Estaba San Francisco, San Chico, que tendría sus 7.000, era un poco mayor que la Cabaña. Estaba la hacienda de los Mangos, con aproximadamente entre 3 y 4.000 manzanas, todas ellas caña. Entonces, dentro de aquellas propiedades, que eran las mejores, estaban los pedreros en los que la gente tenía que arrancar una mata de maíz a todas aquellas piedras, ¿no? Y tenía que cuidar aquella mata de maíz dentro de aquel jardín de buena tierra que estaba ocupada por la caña. Entonces, la lucha por la tierra fue importante también. Rutilio se impactó por la realidad conflictiva que vivían en Aguilares y la describió de diferentes maneras. Aguilares, un único laboratorio de los tremendos y macroscópicos problemas de nuestra pequeña república. Aquí, los pedregales abundan. No hay tierras para milpitas y frijoleras, porque el imperio de la caña ocupa las más fértiles tierras de esta jurisdicción. Los campesinos deben trabajar en la plantación durante la zafra, para ganar unos pinches centavos, mientras los dueños de tales grandísimas propiedades van colocando sus grandes cantidades de dinero en los bancos de dentro y fuera del país. Estas fueron las palabras de Rutilio. En Aguilares, el Paisnal, es que, digamos, se vuelve como un caso paradigmático de lo que ocurría en otras zonas, ¿verdad? Incluso de lo que había ocurrido previamente en otras zonas, ¿verdad? Zonas específicamente en Usulután, en las zonas vecinas de Santiago de María, que cuando Monseñor Romero en 1974 es nombrado obispo de Santiago de María, se enfrenta con la primer masacre campesina a campesinos que hay en el país, que está registrada. Y entonces a él como obispo, ¿verdad?, le preocupa porque además
se trataba de una masacre en un centro de formación que estaba a cargo de una congregación religiosa, ¿verdad? Los pasionistas. Entonces, quiere decir que incluso también en la zona de Suchitoto, ¿verdad? También habían experiencias similares, incluso ahí ya hubo sacerdotes expulsados por el trabajo que estaban llevando en la zona. Y estamos hablando, por tanto, de zonas rurales. Entonces, lo que está, digamos, en la base de los conflictos y procesos organizativos de la década del 70 es, como decía Segundo Montes, el problema de la tierra. El epicentro del conflicto es el acceso a la tierra, ¿verdad? 1970, de nuevo, pone en la agenda de la discusión pública el tema de la reforma agraria. Hay un congreso sobre reforma agraria convocado por el gobierno de entonces, ¿verdad? Y a partir de ahí, durante toda la década, pasando por los momentos álgidos del 75, en donde incluso la UCA se ve involucrada en el proceso de transformación agraria que impulsaba el gobierno, que había tomado posesión que gobernaba desde el 72 al 77, gobierno del coronel Molina, que un poco querían modernizar el campo desde el gobierno, ¿verdad? Siguiendo como en el Perú se había hecho también, los militares habían llevado procesos de reforma agraria. Aquí se intentaba eso, había apoyo de la ID, ¿verdad? Y la democracia cristiana internacional, ¿verdad? La Internacional Demócrata Cristiana tenía también un trabajo de cooperativas a nivel de base, ¿verdad? Y en eso coincidía, pues estamos hablando de la década del 60, con la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, digamos, antes de Rutilio hay todo eso, ¿verdad? Lo de Rutilio es, digamos, el momento quizás como álgido, en tanto las condiciones quizás ahí para que madurara el proceso estaban mejor que en otras zonas. Y además porque estamos hablando de una zona cañera, en donde a la par de, digamos, de la zona del Paisnal, Aguilares, está uno de los beneficios, todavía funciona, ¿verdad?, en donde se produce una toma de las instalaciones del beneficio, ¿verdad? Y son los campesinos los que experimentan, y algunos de esos campesinos vinculados con la parroquia, ¿verdad?, que experimentan que mediante la organización y la lucha social pueden alcanzar ciertas reivindicaciones, ¿verdad? Por supuesto, desde la oligarquía, desde los militares y desde el gobierno, aquello se lee entonces como una amenaza que no hay que permitir que siga creciendo. O sea, porque si en otras zonas del país ocurren movilizaciones, tomas como las que ha pasado aquí, ¿verdad?, que lo único que buscaban los campesinos es una mejora en su salario, digamos, en lo que les pagaban, ¿verdad? Mejoras en las condiciones laborales, no era otra cosa más que eso. Pero visto desde el poder, digamos, desde la oligarquía, el gobierno y los militares, eso es algo que no se puede tolerar. Y por eso, digamos, en esa zona el conflicto se escala a un nivel que no se había dado en otras zonas. Él nos decía a nosotros, va a llegar un momento, las cosas van a cambiar, se están poniendo muy difíciles, vamos a pasar pruebas de juego y ustedes tienen que estar preparados para eso. Y yo decía, ay, el Padre Tilo, que cree que uno es Jesús, ¿verdad? Y yo no sé cómo voy a hacer, pero a la hora y las horas, yo no sé de dónde uno saca tanta fuerza. Lo que está en la base, digamos, son un problema de lucha por la tierra, de acceso a la tierra, de acceso a financiamiento, a abonos, a técnicas, y la negación de los gobiernos a eso, digamos, es lo que está en la base, que es leído políticamente por la organización secular, digamos, los partidos políticos, y leído en términos teológicos por la organización eclesial. Digamos, la raíz es la misma, pero la lectura que se hace es diferente, ¿verdad? Secularmente, como lo hacen los partidos, las organizaciones universitarias, digamos, en términos más religiosos, teológicos, ¿verdad?, la organización eclesial. Ahora, el tema es que como en esa década, digamos, el 85%, por decir algo, ¿verdad?,
de los salvadoreños eran católicos, entonces, claro, aquello tenía un mayor peso, ¿verdad? Entonces, yo creo que justamente por ser una zona rural, el discurso religioso iba a tener mayor impacto que el discurso secular. Bueno, entonces yo creo que son esa serie de condiciones, ¿verdad? Y el hecho de que además fuera un equipo, porque no solo era Rutilio, ¿verdad? Era un equipo, además era una experiencia, digamos, claramente pensada, planificada, con estudios, digamos, ahí está el estudio de Carrabús sobre la experiencia de Aguilares, ¿verdad? De cómo están interesados, aquello es impresionante, uno lo lee y entonces se traslada a aquella época y ve cómo estaban interesados los que estaban conduciendo la pastoral, de conocer realmente con quiénes estaban trabajando, ¿va? Y el levantamiento de datos que realizan en toda la zona de la experiencia de Aguilares para saber, vamos a decir así, cuáles son los campesinos con quienes se puede contar para una movilización, digamos, todas esas es una riqueza de experiencias que explican, digamos, lo que después se lee así como el espíritu está ahí, ¿verdad?, actuando. Yo creo que son cosas que hay que recuperar.